Hola a todos, estamos viviendo una auténtica revolución. Una ola gigante de datos e inteligencia artificial que lo está cambiando absolutamente todo en el mundo profesional. Sé que puede sonar un poco abrumador, pero bueno, para eso estamos aquí. Hoy vamos a desmontar todo esto, pieza a pieza, con esta guía para iniciarse en el análisis de datos. Y para empezar, vamos directos al grano con una pregunta que seguro que a más de uno le ha rondado la cabeza últimamente. ¿El miedo a la inteligencia artificial? Es una pregunta muy directa, sí, pero es que va al corazón de esa incertidumbre que flota en el ambiente. Y que nadie se sienta mal por esto, ¿eh? Es un sentimiento súper extendido. Hay muchísimos profesionales que ahora mismo están en una encrucijada, haciéndose las mismas preguntas. Esa sensación de haberse quedado en un callejón sin salida en la carrera, la necesidad de encontrar algo que dé una ventaja para destacar, o simplemente buscar habilidades que den un poco de estabilidad en este mundo tan loco. Pero, ¿y si le damos la vuelta a la tortilla? Porque aquí está el cambio de chip. Esto que parece una amenaza, este diluvio constante de datos, es en realidad la mayor oportunidad de nuestra época. Es un cambio de perspectiva que lo es todo. Vale, pues vamos a meternos en faena. Para poder aprovechar esta oportunidad, lo primero es entender de qué va todo esto. Vamos a intentar pasar del caos a la claridad. La palabra datos suena muy seria, muy técnica, pero en el fondo es algo súper cotidiano. Los datos son simplemente un registro de lo que ha pasado, una colección de hechos. Por ejemplo, cuando alguien se lee las opiniones de un producto antes de comprarlo, eso es analizar datos. Lo hacemos todos los días sin ni siquiera darnos cuenta. Y aquí es donde ocurre la magia. El análisis de datos es justo eso. Es el arte de encontrar patrones en todo ese ruido para tomar decisiones más inteligentes. Es dar el salto de basarse en la intuición, en el yo creo que, a moverse por la evidencia, por el los datos demuestran que. La diferencia es brutal. Ahora, un detalle importante. No todos los datos son iguales. A la izquierda tenemos los datos estructurados, que son los que están bien ordenaditos en filas y columnas, como una hoja de cálculo de toda la vida, fáciles de manejar. Y a la derecha, el caos. Los datos no estructurados, textos, imágenes, vídeos, audios, el cajón desastre digital. Y ahora, ojo al dato, porque esto es lo más interesante. El 80% de los datos del mundo no están estructurados. Es una barbaridad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el verdadero tesoro, el potencial de verdad, está escondido en ese caos, esperando a que alguien lo encuentre. Y todo esto nos lleva a esa palabra que se oye tanto, Big Data. Suena algo enorme e inabarcable, ¿verdad? Pues en realidad se puede resumir en tres conceptos muy sencillos, las famosas 3 Vs. Volumen, por la cantidad loca de datos que hay, variedad, por todos esos formatos que acabamos de ver, ordenados y caóticos, y velocidad, porque todo esto se genera a toda pastilla, casi en tiempo real. Venga, pasamos a la siguiente parte, que para mí es quizás la idea más potente de todas. Vamos a descubrir un superpoder secreto que mucha gente no sabe que tiene. Hay un mito gigantesco que frena a muchísima gente, y hay que desmontarlo ya. Es la idea de que para analizar datos hay que ser un genio de las matemáticas o un ingeniero aeroespacial. Pues mira, no. La realidad, por suerte, es mucho más interesante y accesible. La realidad es que el perfil de un buen analista es más bien como este puzzle de 3 piezas. Una de ellas, sí, son las habilidades técnicas, las herramientas, pero fijaos en las otras dos, conocimiento del sector y conocimiento funcional. Esas 2 piezas son la experiencia que uno ya trae de casa. Y aquí está la clave de todo. Imaginemos a alguien que trabaja en marketing. Esa persona ya sabe qué preguntas son importantes, ya entiende el negocio. Si aprende a usar un par de herramientas de datos, de repente puede demostrar el impacto real de una campaña por sí misma, sin depender de nadie. Por eso, la experiencia previa no es un obstáculo, es un superpoder, da contexto y sentido a los números. Esto nos lleva a la siguiente clave, que va más allá de las herramientas. Hablemos de la mentalidad. ¿Cómo piensa una persona con un perfil analítico? A ver si algo de esto os suena. Las personas que conectan con el análisis suelen compartir ciertos rasgos. Una curiosidad casi infantil, de querer saber siempre el porqué de las cosas, disfrutar resolviendo problemas y encontrando patrones, buscar siempre la forma más eficiente de hacer algo y, por qué no decirlo, una cierta intolerancia a la ineficacia. Si alguna de estas ideas resuena, es muy posible que esa mentalidad de analista ya esté ahí. Muy bien, ya hemos visto qué son los datos, por qué la experiencia es un superpoder y cómo es la mentalidad que se necesita. Ahora, llegamos a la pregunta del millón. ¿Cómo se empieza este viaje? Y la respuesta es la más liberadora de todas. A veces, este camino parece una montaña altísima, y el error más común es esperar a saberlo todo para dar el primer paso. Esa parálisis por análisis es el peor enemigo. La clave es empezar mucho antes de sentirse totalmente preparado o preparada. Hay que lanzarse. Y para terminar, vamos a quedarnos con las ideas más importantes en un repaso rápido. Lo primero,
Esa experiencia que se puede ver como una barrera, en realidad no es ningún obstáculo. De hecho, es todo lo contrario. Es el superpoder que lo cambia todo. El camino a seguir se resume en 3 acciones, simples pero increíblemente poderosas. Empezar para poner la primera piedra, aprender para ir construyendo y crecer para ver los resultados de todo ese esfuerzo. Y con esto terminamos con una pregunta que se queda flotando en el aire como una invitación. La única pregunta que importa ahora mismo es, ¿cuál va a ser ese primer paso?